Buen día. Hoy les quiero hablar del Androscope y en general de los sistemas de evaluación de semen, concentrándonos un poco en el casa de bolsillo, Androscope. Bueno, empecemos. El Androscope o el sistema casa de bolsillo. Primero, para empezar a hablar de este tema, me gustaría que piensen en qué análisis es el que se debe hacer en el eyaculado y cuál es la razón de hacer el análisis de un eyaculado. ¿Cuál es la importancia de esto? Primero tenemos que pensar que, bueno, en este momento vamos a hablar de eyaculado, de esperma, tal vez no es el tema más elegante y más clamoroso, pero créanme que es un tema muy importante. Y especialmente cuando se trata de preñar a las cerdas, que es la tarea de los técnicos en la granja, es necesario usar un eyaculado de muy buena calidad. Esto es clave. Ahora pensemos que nosotros somos los responsables de eh, los resultados de preñez en la granja. Y obviamente el camino más seguro sería que el cerdito haga lo suyo, ¿no? De forma natural, si entienden lo que digo. Pero obviamente esto entrega la mejor calidad del semen. Es el camino más corto, la mejor temperatura, no sufre de vibraciones, no sufre de shocks de temperatura, no sufre de contaminación. Pero no es el camino más rentable para la granja, no es el camino más productivo. Por lo tanto, se debe mantener un registro de la calidad de los eyaculados, del semen de cada berraco, y para poder mantener la calidad necesitamos hacer una observación, un análisis del eyaculado. Obviamente, los eyaculados de mala calidad que son procesados y son entregados en la granja tienen un impacto negativo en el rendimiento productivo de la granja. Entonces, nuevamente, se debe mantener un registro de la calidad de semen de cada berraco y un análisis regular. Nosotros lo podemos ver como un, o sea, el técnico es el responsable de evitar un desastre reproductivo en la granja. Así que el análisis de semen lo podemos ver como un seguro, una póliza de seguro. Estamos protegiendo la inversión de la granja. Em, Definitivamente que el costo de una tasa de parto baja, de una camada pequeña, de días vacíos o sin producción, improductivos en la cerda, una baja en la población de las chanchillas, de las cerdas de engorde, es muy alto y mucho más caro que invertir en tecnología para hacer un análisis adecuado de las células hepáticas. Y bueno, tenemos que hacer el análisis en la granja. Y en la granja tenemos la posibilidad de hacer un análisis propio o de enviarlo a un centro fuera para que se haga el análisis. Pero esto obviamente es muy caro, es un tema de tiempo, es un tema de los análisis hay que hacerlos inmediatamente. Así que eh, el único camino es hacer el análisis en la propia granja. Ahora, para hacer el análisis, yo divido la forma de analizar en dos caminos o en dos métodos. Y el uno es un método subjetivo y un método subjetivo, bueno, la precisión de la técnica subjetiva depende principalmente de la experiencia y la capacidad del técnico que va a analizar los eyaculados, las muestras de eyaculados. En el análisis subjetivo, el factor humano juega un papel muy importante en la interpretación de los resultados. Cuando hablo de interpretación, me puedo ayudar de esta imagen, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Em, Hay gente que ve en esta imagen una señora, una anciana con una nariz muy, muy grande, una quijada prominente y seguramente algunos de ustedes pueden ver aquí una dama joven, vista de perfil. El cerebro interpreta las imágenes que ven de distinta manera. Cada uno de nosotros interpretamos esta imagen de distinta forma.
Pasa lo mismo cuando interpretamos datos de una evaluación. Para la evaluación, por ejemplo, de la concentración espermática, tenemos distintos métodos, espermiodensímetros, tenemos fotómetros y tenemos el sistema CASA. Y yo diría, o me atrevo a decir que mientras más sofisticada es la tecnología, más precisos son los datos de análisis o los resultados que obtengo. O si decimos lo contrario, mientras más bajo es el nivel tecnológico que se utiliza para el análisis, obviamente los resultados son menos fiables. Vamos a ver los sistemas que existen para análisis de concentración. Bueno, antiguamente habían sistemas como espermiodesímetro, en donde se tomaba una muestra y se calculaba más o menos como eh, bueno, como se calculaba la concentración en como una especie de termómetro y luego había que utilizar una fórmula para calcular esto, por lo menos de parte de Minitube, no se ofrece más, no existe más, pero probablemente conocen sistemas como la cámara de recuento. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Que, bueno, cámara de recuento suena muy elegante, un sistema muy, muy sofisticado. Y bueno, muchos utilizan en las granjas de este sistema porque es muy económico, es fácil de adquirir. Entonces, es un sistema rápido que nos permite hacer un análisis de concentración mm, de forma muy económica. Pero bueno, aquí vamos a tener que sacar las anotaciones del tiempo del colegio, las anotaciones de matemáticas. No vamos a necesitar un título de doctor o de PhD para hacer un análisis, pero se va a necesitar de mucha experiencia para hacer este análisis. Aquí el sistema funciona. Pueden ver aquí las células que están en los cuadros. Aquí hay una cuadrícula y vamos a ver células. Entonces hay que contar el número de células por línea y por columna. Y luego a través de una fórmula se saca el nivel de concentración. En este caso hablemos de un eyaculado. Pero nuevamente, este, lo que yo puedo analizar aquí depende de la interpretación y de la experiencia de cada técnico. Y tenemos que decir que los humanos no siempre somos confiables cuando se trata de contar cosas. A veces estropeamos la muestra, la preparamos mal, aplicamos incorrectamente la fórmula, mal entendemos los datos. Esto nos pasa a los mejores técnicos. Y aquí quiero compartir una experiencia que se realizó con un distribuidor, uno de nuestros distribuidores, que organizaba regularmente capacitaciones para técnicos de laboratorios que ya trabajaban, digamos, con experiencia. A estos, durante la capacitación, se les entregó una muestra, un eyaculado, que deberían evaluarlo con el sistema eh, del la cámara de recuento. Y lo interesante fue, si habían 15 participantes, el resultado del análisis, en realidad no fue uno solo. El análisis o los resultados fueron 15 resultados distintos del mismo eyaculado. Y nuevamente, o sea, cada uno interpretó la información de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su forma de razonar. Entonces, un sistema como la cámara de conteo nos puede traer resultados muy diversos dependiendo del punto de vista de cada persona. Luego tenemos un sistema un poco más sofisticado. Estamos hablando de un fotómetro, el cual nos sirve también para medir la concentración. Y bueno, suena un poco más sofisticado, mucho más elegante. ¿Cómo funciona un fotómetro? En realidad, el fotómetro lo que hace es medir el paso de la luz a través de una muestra. Entonces, yo tengo digamos, una fuente de luz paralela hacia la muestra y pasa a través de la muestra y dentro del fotómetro hay un pequeño software que hace el cálculo según los datos que uno ha ingresado en esta curva, digamos, de fábrica, ¿no? Y entonces, lo que estamos midiendo aquí realmente no es
no estamos contando el número de células, sino estamos midiendo un paso de luz, una turbiedad eh, de la muestra, ¿no? Y esto obviamente nos da una interpretación de la información, de la concentración. Obviamente, como aquí estamos hablando de un sistema que mide un paso de luz, ¿no? Em, tenemos que contar que en realidad la, la eficiencia de este sistema tiene más o menos un 15% de error, un 15% de variación. Entonces, para poder preparar una muestra, digamos, en este caso hablemos de porcino, si quiero preparar una dosis, por ejemplo, con 2.500 millones de células espermáticas, significa que yo necesito un margen de seguridad para llegar al resultado que yo quiero tener en la dosis. Esto significa que si yo preparo una dosis o yo quiero tener una dosis con 2.500 millones de células espermáticas, en el caso de porcinos, yo voy a tener que preparar 3.500 millones o- en la dosis. Porque con este margen que yo estoy tomando, este 15%, yo estoy cubriendo, o sea, significa que yo podría tener 3.500, como podría tener 2.500 millones o como podría tener 4.500 millones. Pero nunca sé si voy a estar hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, para poder obtener este resultado, el de 2.500, vamos a tener que preparar dosis más concentradas. Entonces, como pueden ver, es un sistema subjetivo, ya que yo estoy más o menos adivinando, más o menos una concentración. Estoy adivinando, estoy suponiendo que la concentración está en este rango, ¿sí? Pero no estoy seguro. Por eso necesito este margen que me asegure que voy a cubrir con la concentración que estoy buscando para las dosis. Luego tenemos el análisis de motilidad. Necesitamos observar las células espermáticas bajo un microscopio. Normalmente las imágenes de los microscopios no depende de la calidad del microscopio, van a ser buenas y nos van a permitir una interpretación mucho más, digamos, una imagen mucho mejor para interpretar los datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, ah, una imagen con un microscopio contraste de fase, probablemente con un lente de 20 o de 10 aumentos probablemente. Pero yo personalmente, mm, aquí por ejemplo tenemos una imagen de un microscopio, como se vería en un laboratorio, como se vería en la realidad, pero para mí es difícil interpretar la motilidad que tiene esta dosis. Sin embargo, los técnicos de laboratorio nunca se atreverían a ponerle más del 85% de motilidad a esta dosis. Porque obviamente nosotros los humanos tendemos a ser muy cuidadosos en en la información que damos. Entonces prefiero bajar el nivel y poner aquí 80, 85. Podría ser que tiene 90 o 95% de motilidad, pero desde, desde este punto de vista, de lo que yo puedo ver desde aquí, es difícil interpretar. Entonces, evaluar la motilidad del esperma es una adivinanza. Se necesita un ojo muy agudo y algo de experiencia, o mucha experiencia, para llegar a un dato correcto. Pero bueno, de eso se trata la ciencia, ¿no? Ahora, por suerte, tenemos el enfoque objetivo. Y aquí la tecnología nos ayuda a superar todo lo que son los factores humanos. Sabemos que los humanos cometemos errores, nos distraemos, a veces no podemos contar muy bien pequeños espermatozoides bajo un microscopio, ¿no? Pero todos estamos en este juego. Y para eso existe la tecnología. Y en este caso, eh, hablamos de un sistema objetivo de análisis. Ahora, he hablado mucho de un sistema objetivo. ¿Y por qué es objetivo? Cuál es la objetividad que me da un sistema casa, por ejemplo? El sistema casa primero va a analizar la concentración a través del conteo de las células espermáticas una por una en varios campos. O sea, ya no estoy hablando de un sistema que analiza solo un paso de luz o no estoy interpretando cuántas células espermáticas se contó por línea
y por columna y a base de una fórmula, interpreto los resultados. En este caso, el sistema realmente hace un conteo de cada una de las células espermáticas que se ve en el campo y luego me da un resultado de cuánto fue el número de células que ha contado en este campo, ¿no? Y en base al volumen que tiene este eyaculado, me entrega un total de la motilidad real, de la concentración real de esta muestra. Ahora, nosotros habíamos dicho que con el sistema del fotómetro necesitamos un margen de seguridad. El margen de seguridad, obviamente, se reduce con el sistema CASA, ya que si yo quiero tener 2.500 millones, el sistema tiene un coeficiente de variación de 5%. Estamos hablando del sistema CASA de Minitube, estamos hablando del Androvision, lo cual significa que si yo preparo dosis de 2.700 millones de células espermáticas, en el caso de dosis para cerdos, estoy realmente cerca de mi objetivo. Entonces voy a tener más o menos 2.700 o voy a tener 2.500 o tal vez 3.000. O sea, el margen de seguridad que requiero es mucho más bajo, lo cual, o sea, me indica que la precisión del análisis es mucho más alta y esto me permite en la granja o en el laboratorio incluso reducir la concentración por dosis. Y reducir la concentración por dosis significa aumentar la productividad, porque finalmente voy a necesitar menos machos, menos cerdos, menos berracos para preparar las dosis. Y ese ahorro de dinero obviamente es fundamental. Y segundo, estoy asegurando la calidad de la dosis. Estoy asegurando que la concentración que yo preparo en las dosis es correcta. Ahora, ¿qué pasa con la motilidad? En la motilidad también hablamos de un sistema objetivo, pero ¿por qué es objetivo el análisis de motilidad con el sistema CASA? Aquí, mientras hace el análisis de concentración, el sistema también está haciendo el análisis de motilidad. Y ahora, para evaluar la motilidad, el sistema hace un seguimiento de cada célula espermática. Y en base al movimiento, el sistema puede distribuir la motilidad en motilidad progresiva, o sea, células espermáticas que realmente avanzan hacia adelante. Luego puede diferenciar una motilidad local o células espermáticas que avanzan, pero que no probablemente avanzan solo en círculos, pero no llegan realmente, o sea, no progresan, sino que se quedan localmente, un movimiento que se queda siempre dando vueltas en el mismo lugar, que puede darse por distintos factores, probablemente problemas morfológicos, y obviamente también me diferencia las células espermáticas que no se mueven. Entonces, el sistema puede diferenciar cada célula espermática y el movimiento de cada célula espermática. Pero ahora, ¿cómo logra diferenciar el sistema esto? Primero, nosotros, si observamos bajo un microscopio, no vamos a poder observar esto. Vamos a poder observar una motilidad total, general, pero yo no puedo diferenciar con el ojo humano si una célula espermática avanza o si tiene solo un movimiento local. Y esto es lo que saca la subjetividad al análisis y le da objetividad. Y esto, obviamente, lo logra a través de 14 parámetros que tiene el sistema para evaluar el movimiento de la célula espermática, ¿no? Y estos son 14 movimientos que a través de pequeñas fotografías en microsegundos va analizando el recorrido de la célula espermática. Y esto analiza en base a distintos em, eh, promedios de distintos factores, movimiento de cabeza, cuántas veces pasa por el promedio, cuál es la distancia que se separa desde el promedio hasta el punto más alto. 14 14 factores que nos ayudan a evaluar el movimiento de la célula espermática. Y eso es una evaluación activa. Así es como logramos tener una separación de progresivas, células progresivas, locales o inmóviles.
Ahora, dentro del enfoque objetivo, también tenemos el sistema casa de bolsillo, que es el Androscope, que es nuevo, digamos, en el mercado desde el punto de vista de tener un sistema bastante confiable. ¿Y qué significa el Androscope desde el punto de vista de uso en la granja? No, normalmente para trabajar con sistema casa como el sistema Androvision, hace falta de una inversión bastante alta. Se necesita de un buen capital para esto. Pero el Androscope me permite lo mismo que un Androvision. Bueno, vamos a ver rápidamente las características. Monitorea la calidad del semen, como dije, la motilidad y concentración durante la producción, o sea, en el laboratorio, o durante el transporte, si es que uno transporta las dosis y quiere hacer el control de calidad, o antes de utilizar las dosis para la inseminación artificial. Esto es importante. Muy pequeña, como pueden ver, de bolsillo, tiene una cámara de alta velocidad, con un ajuste a través de un botón muy sencillo de ajustar la cámara, y tiene incorporado una unidad de calentamiento que está a 37 grados para que el resultado del análisis sea correcto. No se necesita la temperatura adecuada también para que el análisis funcione bien. Flexible y fácil de usar, como dijimos, todos los dispositivos, funciona en todos los dispositivos de Windows. Simplemente necesita una conexión de USB 3.0. Utiliza cámaras de conteo de Minitube y, bueno, también se puede utilizar con cubre objetos y por objetos estándar, pero esto es solo para analizar motilidad. Si se necesita analizar concentración, se necesita las cámaras de conteo. Bueno, aquí les quiero contar una anécdota. Mientras hacíamos visitas de clientes en un país, tomamos una muestra de eyaculado de toro de uno de los centros que visitamos, y cuando estuvimos en camino a visitar a otro centro, nos pusimos de acuerdo con un veterinario, con un técnico veterinario o un veterinario para hacer una demostración del androscopio. Y lo hicimos, y esta es parte de la anécdota, lo hicimos en una estación de gasolina, en una estación de servicio. Tomamos la muestra y hicimos la demostración en el café de la estación de servicio. Así es como demostramos qué flexible es este sistema. Es fácil de llevarlo a cualquier lado y de usarlo. Como dije, tenemos distintos enfoques, podemos analizar distintas especies sin tener que cambiar ningún tipo de configuración. Se puede analizar semen fresco, refrigerado o congelado, y semen descongelado. Los resultados de concentración y motilidad se presentan en un reporte muy simple que me da toda la información del análisis que he realizado y también los parámetros que se ha utilizado con los resultados, ¿no? Bueno, esto va en una caja compacto, todo lo que se necesita para el transporte y la utilización. Y el análisis preciso también fue verificado comparándolo con el Androvision. Y la comparación en realidad es muy positiva. Si analizamos la motilidad, tenemos que ver aquí que existe un coeficiente de determinación, que es el R al cuadrado, y mientras más cerca esté del número uno, significa que está más cercano a la perfección, digamos, al dato con el que estamos. Y podemos observar aquí que en motilidad total, si comparamos el Androvision con el Androscope presentó un coeficiente de determinación de 0,94, y en lo que es motilidad progresiva incluso un 0,97. O sea, estamos muy cerca de los resultados que entrega el Androvision. Con esto demostramos que la calidad y la eficacia de este sistema es muy similar al del Androvision. Y la concentración también llegamos a determinar un coeficiente de determinación del 0,93, también muy cercano. Entonces, un sistema muy, muy efectivo. Ahora vamos a ver qué consumibles son necesarios para usar con el Androscope. Lo primero que vamos a necesitar básicamente tres productos. Uno de los productos que vamos a necesitar son las cámaras de conteo. La cámara de conteo se utiliza para el análisis de concentración y de motilidad.
Esta tiene 20 micrómetros de profundidad y aquí es donde se realiza la concentración, el análisis de concentración. Si el cliente solo va a hacer análisis de motilidad, puede utilizar los portaobjetos comunes. De lo contrario, para concentración va a necesitar la cámara de conteo de Minitube. Otro de los productos que vamos a son los viales para la preparación de muestras. Uno muy sencillo, en cada vial se pone la muestra para hacer el análisis. Luego tenemos los tubos capilares. En los tubos capilares, bueno, tubo capilar es para tomar muestras ya preparadas. Si el cliente va a preparar la muestra en el laboratorio de un eyaculado nativo, entonces va a necesitar una pipeta electrónica para hacer la mezcla. De lo contrario, se puede utilizar el tubo capilar. Bueno, adicionalmente a las pipetas electrónicas que tal vez vamos a necesitar o va a necesitar el cliente laboratorio, hay otros accesorios que recomendamos. En este caso estamos hablando de la unidad móvil. Esto es conveniente si el cliente no tiene ya una platina de laboratorio, una platina calefactada. Esta es útil para calentar las muestras, los viales. Tiene espacio para 6 viales y para un portaobjetos o una cámara de conteo. Entonces, como digo, esto es recomendable y es práctico si el cliente no tiene una platina calefaccionada, no tiene donde preparar las muestras a 37 grados. Bueno, esto fue del Androscope y de los sistemas de análisis objetivos y subjetivos. Espero que hayan disfrutado esta presentación. Hasta la próxima.